El siguiente programa es un programa de opinión y análisis, no pretende estar a favor o en contra de los personajes que protagonizan los hechos. Pedro Castillo, una revisión sobre los efectos y consecuencias que trajo su caída, luego de 17 meses de gobierno, donde solo fue enfrentamiento a diario con el Parlamento. ¿La captura fue legal? ¿La inmunidad como presidente fue quebrantada? Todo el tránsito que tuvo como paradero final el Fondo Barbadillo, llamado también Diroes, actual centro de reclusión del otrora expresidente Alberto Fujimori. Las marchas de protestas, violencia y pérdidas de vidas, todo y una conclusión final hoy desde mi tribuna. Muy buenas noches con todos ustedes. Yo soy José Arturo Medina Silva y este es mi programa Desde mi Tribuna. Hoy día tenemos un programa especialmente para analizar la crisis política en el Perú, de todo lo que ha acontecido en esta última semana, después de la captura del expresidente de la República, Pedro Castillo. Una captura que también queda con muchos cuestionamientos, deja muchos cabos sueltos, que si bien es cierto, gran parte de la prensa los está viendo, pero es necesario tocarlos, analizarlos, procesarlos para poder entender. Su captura se realizó en un contexto de que había abandonado el Palacio de Gobierno y su escolta personal, entre lo que se dice, la prensa está sosteniendo de que el oficial a cargo de la escolta del expresidente Pedro Castillo se había comunicado con el comando central de la policía, quien le ordenó telefónicamente que lo desviara el camino para ser capturado con equipos especiales de la SWAT. La parte en la que no terminamos de entender muy bien es que si su escolta personal del presidente, quienes por resolución le están encargando la vida y la protección del presidente de la República y sus familiares más cercanos, en este caso esposa e hijos, ¿cómo pueden a través de una llamada telefónica suspender esa orden, esa encargatura tan delicada? Esa es una cuestión que se tendría que investigar. Luego, la SWAT, no tendría sentido la SWAT, un equipo preparado pues realmente para una confrontación con elementos terroristas, con asaltantes de banco que utilicen armas largas, armas de guerra en realidad. Un poco como que se les ha ido la mano y parece que el general de la policía lo tenía tiempo antes ya preparado todo esto, porque incluso llegó de una forma espectacular hasta la prefectura, después trasladaron al expresidente como si fuera un reo común y corriente, enmarrocados y los mismos efectivos policiales haciendo como un festival, tomando videos y todo, dejándose ver a través de la cámara de la televisión también, de que estaban celebrando la captura del expresidente Pedro Castillo. Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar de acuerdo con la destitución de Pedro Castillo, no podemos estar de acuerdo, pero fuera cual fuera, el presidente Castillo, en esos momentos, el expresidente, hasta dejar de ser presidente, tiene dos aspectos que le respaldan. Primero, que él es el mandatario de la nación, él es un símbolo de la patria, nos guste o no. Él tiene un estatus, es el más alto funcionario del Estado peruano. Y por constitución, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Auxiliares, Policía Nacional, están subordinadas al poder constitucional, que es la presidencia de la República. La pregunta es, al señor Fujimori cuando lo trajeron desde Chile extraditado, no hubo un contingente policial de tal índole, solamente traía chaleco antibalas, no estaba enmarrocado. Pero Pablo Kuczynski, cuando dejó de ser presidente de la República, al día siguiente fue, o se le dio una detención domiciliaria hasta la fecha. Ollanta cuando ha sido detenido y ha sido recluido en las Diroes, no pasó por la vergüenza de ir enmarrocado. Parece que la justicia ha tenido un poquito de abuso. Bueno, después de todo esto, recordemos que fue trasladado a la Didroes, donde ha sido recluido, está junto con el expresidente Alberto Fujimori. Y eso nos demuestra que la justicia puede funcionar, pero cuando lleva excesos también es de preocuparse. ¿No? Al cobijo de su guardia policial. ¡Oye, sinvergüenza! Y su guardia presidencial está conformada principalmente por oficiales de origen chotano. Bien, después de todo esto, el expresidente Pedro Castillo ha sido procesado y se le procesado en el sentido de que se pidió una prisión preventiva, la cual ha dado lugar 18 meses de prisión que la va a tener que cumplir en la Diroes.
antes de la prisión preventiva, en varios puntos del Perú, en especialmente la parte sur, habían comenzado algunos tipos de marchas de protestas, pero no protestas en defensa de Pedro Castillo, básicamente con una sola idea, como era que se vayan todos en el sentido de que tenían que convocarse a nuevas elecciones, lo del Congreso no podían estar ahí, todo esto no vale, el sistema no vale y nuevas elecciones. Por ahí ya se fueron sumando unas que otras ideas, como una asamblea constituyente, cada quien va jalando agua para su molino, y cuando se supo ya firmemente de que son 18 meses de prisión, ha ido aumentando. Estos son los lugares donde ha sido más fuertes, Arequipa, Andahuaylas, ha estado el Cusco también, donde han habido heridos y muertos. En Andahuaylas han habido muertos también. En Ayacucho la suma de muertos ha sido un poco más fuerte conforme han ido avanzando los días. Entre ellos hay menores de edad. Hay menores de edad que han sido muertos tienen herida de bala. Los hospitales, en el caso de Ayacucho, han colapsado hasta el día de ayer. El director del Hospital Regional de Ayacucho así ponía de conocimiento de que se encuentran totalmente en alerta roja. Y bueno, están utilizando los recursos de los hospitales de apoyo 1, que son los de atención inmediata, para trasladar ahí a los heridos que ya están, no corren peligro de muerte, pero no dejan de ser todavía heridos que tienen que estar bajo cuidados médicos. Esto nos ha traído de que el toque de queda, el levantar todos los derechos constitucionales a reunión, a tránsito, a la protesta y la marcha, ha enfrentado. Pero acá quiero detenerme en el asunto. Cuando el gobierno ha decretado el toque de queda, la suspensión de los derechos constitucionales, también sacaron a los militares a las calles. ¿Por qué los sacaron a los militares? Por las exigencias de algunos medios de prensa. Si bien es cierto, la han tomado las carreteras, han habido enfrentamiento con la policía, se han incendiado locales policiales. Pero esto es a consecuencia de que parece que la represión que han tenido de una u otra manera ya ha ido lesionando. Y las informaciones que salen desde Lima, la desinformación, que la antesala para que salga el ejército a algunos canales sin tener el tino necesario, sin poner la atención en lo que dicen, a la noticia que colocan, iban preparando de alguna manera las marchas a que se preparen para el ataque. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? De que algunos medios han intervenido con unas ideas, como el caso de Willax, directamente, Phyllis Batir es uno de los que se han pasado durante todos estos días, motivando, incentivando, incendiando la pradera, colocándole combustible al incendio que ya está, a través de esos comentarios que no venían al lugar, que salga el ejército donde toma un lugar y al que ve los manifestantes, fusil en mano, fusil automático ligero o el rifle de asalto Calef. Con ambos apunta así directamente al pecho, tiro al pecho y uno a la cabeza, dando las indicaciones, haciendo un pronóstico de lo que debe de ser, de que si se les acabó la bala de fusil, saquen su Browning, rastrillen y a la cabeza, tiro a la cabeza. Se les acabó el Browning, saquen la bayoneta, cuchillo al pecho y desgarren con todo. Vísceras a exposición. No tenía mejor idea que llamar, por decir, al presidente del Congreso de la República, que a él le consta que es un verdadero guerrero, que es un asesino total, el presidente del Congreso, el general José William, que a él le consta que cuando ha estado en Ecuador, él y Quiabra, ellos han cumplido su misión, asesinando, no dicen ni siquiera combatiendo, sino asesinando. Le das un equivalente a que los que están en marcha estén prevenidos y estén preparados porque no van a ir a tocarlos, a arrestarlos, van a ir a asesinarlos. No hablan que a consecuencia del enfrentamiento, las bajas que tuvieron en términos militares son bajas, pero el señor Philip Butter asegura que es un asesino. Y desde que estás hablando que ha destripado a ciudadanos ecuatorianos que son de la milicia ecuatoriana, ha afirmado que a Serpa Cartolini le dio una orden Fujimori. Ojo, que esto puede causarle un gran problema al general William. Si los opositores al general William toman estas declaraciones que ha hecho este señor Butter, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? De que él dice y afirma de que le dieron una orden inmediata, mátalo, asesínalo a Serpa. Imagínense lo que sucedió en la casa del embajador. O sea, hay que tener cuidado al hablar. Si por captar la atención y tratar de jalar gente, no puedes mentir, no puedes ser tan sensacionalista, tan amarillista.
Bueno, esto es en tanto a la desinformación, a las noticias falsas. Esto ha contribuido realmente. Después ha traído a alterar los nervios, tanto de uno como de otro bando. El bando de la policía ha intervenido para amanecer el día sábado, eh, si no me equivoco, en la información la tengo, sí, efectivamente, intervinieron en el local de la Central de Campesinos del Perú, encontrando ahí a 26 campesinos que no viven al parecer no lo han encontrado de que ellos no provienen de acá. En el local ha encontrado, según el general Arreola, ha manifestado, ha encontrado muchos elementos que le pueden y que le indican a él de que puedan ser utilizados como armas en Lima. Entre ellos ha encontrado encendedores, ha encontrado chinches, ha encontrado reglas, ha encontrado tijeras, ha encontrado pisapapeles, objetos que puedan ser utilizados para atentar contra Lima. Esto significaría también, un comentario aparte, ¿no? Que las librerías y tiendas estarían siendo próximamente intervenidas, tal vez para decomisar chinches, tijeras, reglas, qué sé yo, todo lo que lo considere la DICOTE como objeto contundente de los terroristas. Lo cierto es que dentro de este grupo de 26 campesinos han estado dos de ellos que sí tenían registrados antecedentes por lo de la participación en el Andahuaylazo, aquel movimiento que liderara el ciudadano Antauro Humala. No se sabe si estaba cuando actuó bajo los efectos de algún alucinógeno, no se sabe, pero lo cierto es que realizó una especie de levantamiento entre él, como dice, rebelión. Eso sí fue sedición. Tomó por la fuerza una comisaría y asesinó a policías. Pero bueno, sigamos con la información. Al continuar con todo esto, la intervención de este local, de la Central Campesina del Perú, da la coincidencia de que el partido de Verónica Mendoza también se ubica en el mismo edificio. Y las noticias han comenzado a correr de que sería Bermejo y Sigrid Bazán los que los han encontrado planificando acciones terroristas, etcétera, etcétera. Ese es el problema. A las marchas la han tipificado con el nombre de terrorismo. Las han calificado que son de terroristas, de terrucos, han terruqueado. Y eso es exactamente para todos los que ya pasamos los 50, mejor dicho, las 5 décadas, los 50 años, y de alguna u otra manera participamos en la lucha de los cuatro suyos, sabemos de que uno de los títulos que se le colocaba a los cuatro suyos era lo de terroristas, lo que incendiarios, revoltosos, habían infiltrados del CIN, y otros de los que eran los cabecillas también sufrieron atentados, recibieron balazos, persecuciones por parte del CIN. Entonces, eso sucedió. Y para asentar el 28 de julio de aquel entonces, del año 2000, se incendió el Banco de la Nación con los hombres de seguridad y algunos que estaban dentro del local del Banco de la Nación. Los desapareció. Entonces, ahí sí hay terrorismo. Pero en fin, eso sí, las marchas, muchas veces han tenido estas marchas en las que se han dado últimamente, han tenido algunos indicios de violencia, han robado locales comerciales, han metido en el Cusco, han robado en una tienda de telefonía, en otra tienda donde vendían alpaca de exportación, y esto ya degenera el asalto a los camiones de repartidores de leche y gloria, ya como que la cosa, hay infiltrados, siempre cada marcha hay infiltrados, y es responsabilidad de los líderes, los organizadores, cuidar de que su marcha sea limpia, que se respete la integridad de la vida y sobre todo la propiedad privada, y detectar a los malos elementos y ponerlos a disposición de las fuerzas del orden. Eso es lo que conviene. Exigiendo la liberación de 20 personas aquí en el local del CCP al frente de la Plaza Bolognesi. Cientos de personas se han concentrado aquí en este lugar para que puedan mostrar sobre todo este apoyo, ya que se ha realizado esta intervención a este local en horas de la mañana. Todas estas personas vienen directamente desde la Plaza San Martín. Y ¿por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza? Explíqueme, ¿en qué país del mundo uno puede tomar a la policía alemana, inglesa, japonesa, en este momento catarí, y lo puedo agarrar a pedradas cuando quiero tomar el Congreso, y ustedes a la hora de la hora no pueden hacer nada más que sobarse?
Bueno, los policías actuamos siempre en defensa de la vida humana, ¿no? De la persona, no fue de quien fue, y siempre vamos a actuar de esa manera. Y nosotros utilizamos nuestros medios de policía, no salimos a matar a las personas, muy por el contrario, a respetarle todos sus derechos. Por otro lado de la noticia, también tenemos que recordar que la presidenta de la República, la presidenta constitucional, Dina Boluarte, al momento que juramentó en el Congreso de la República, juramentó prevalecer en el cargo hasta el 2026, que es lo que el periodo que le correspondería al expresidente Pedro Castillo. Esto en el Congreso fue aceptado de muy buena manera, nadie observó todo, pero la gente afuera, donde ya habían las manifestaciones, fue un detonante también para que se levantaran en otros puntos del Perú, reclamando que no podía ser hasta el 2026, que tenían que acortar. 2 días después, la presidenta de la República se ve en la obligación de reducir el mandato hasta el 2024, fecha en que se convoca elecciones. La presión social ha ido subiendo y el Ejecutivo ha ido perdiendo peso. Por sí mismo ha ido perdiendo peso porque tuvo que recular y lanzar otra propuesta pidiéndole al Congreso de la República que reconsidere y lo preparen todo para el 2023. El Congreso de la República, en una muestra de obediencia al gobierno, aceptó el tema, solamente con una pequeña trampa: convocar elecciones en diciembre del 2023 para entrar en proceso electoral en el 2024 hasta 28 de julio del 2024, donde existiría el relevo. En pocas palabras, la propuesta de la presidenta que sea en el 2024 el cambio, solamente le han cambiado el contenido porque las fechas siguen siendo las mismas. Esa pequeña trampa. La presidenta de la República, Dina Boluarte, también a la vez de pedir que se acorte más el plazo para las próximas elecciones, había solicitado las reformas necesarias. Esto el Congreso de la República, tomando la ventaja de que ya están viendo hacia futuro, han comenzado en una carrera contra el tiempo el regreso a la bicameralidad. Significa que se reinstalaría el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Se trabajaría con la Cámara Alta y la Cámara Baja. Como algunos políticos dicen, la Cámara Alta, la de senadores, es la reflexiva, mientras que la Cámara Baja, la de diputados, deben ser los alterados, pues. Si uno reflexiona porque son más tranquilos, los otros son alterados. ¿Será que en el presupuesto del Congreso de la República, la Cámara de Diputados designará un pequeño presupuesto para comprar Valium, algún Valium, diazepam o algo así? Y bueno, ahora, entre otras de las reformas, parece que estarían exigiendo algunas que impliquen a la OMPE, otras que impliquen al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que no se da cuenta el Congreso de la República, que el Jurado Nacional de Elecciones es uno de los poderes autónomos. El OMPE, la Oficina de Procesos Electorales, así como la RENIE, también quieren ser observadas. Esto ya nos llamaría la atención. Pero bueno, son reformas. Entre las reformas, que lo que más llama la atención es de que van a inhabilitar que 2 parientes directos ingresen también al Congreso. Ya sería momento, pues, puesto que los hermanos Acuña entran, se suceden actualmente 2 Acuñas, uno de ellos con orden de detención, con sentencia firme. ¿Cómo lo logran, no? Bueno, ahora, bajo estas circunstancias, en lo personal, mi idea, como se está dando este desgobierno, este proceso de anarquía en la que se está, no existe mejor alternativa que acelerar el paso de este proceso. La presidenta de la República puede ella renunciar al cargo de presidente de la República, entregándole la conducción del país al Congreso de la República, al presidente del Congreso, lo cual se verían obligados a convocar elecciones inmediatas. Ahí sí ya no existe, ahí el plazo es inmediato, un plazo preventivo, si no me equivoco, la ley cubre hasta 9 meses, 8 meses. Entonces, con eso nos aseguraríamos que en el 23 sí entramos a elecciones, y en el 23 ya se estaría eligiendo el nuevo presidente de la República, bien para que concluya, para que haga un nuevo mandato de los 5 años. A este paso, en lo personal, yo pienso que la única cosa que quedaría es que Dina Boluarte acelere
el paso ahí, que ella misma renuncie. Al renunciar, obligaría al Congreso también, por la presión social, a convocar de inmediato elecciones. Aparte de eso, quiero reflexionar sobre, al paso de que hemos dicho todas las noticias, ahora quiero darle mi opinión muy personal de todo el balance, lo que yo creo, lo que me corresponde a mí decir. En esta parte quiero recordar a Charles de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu. Él pone una de las principales bases para que la Constitución de Estados Unidos, como la Constitución francesa y el resto de constituciones de los países democráticos, utilizan como base para su Constitución, que es el respeto al ser humano, sobre todo. La Constitución del 79 comenzaba con su artículo primero, el fin supremo de la sociedad, que era el hombre, el ser humano. Es el momento de hacer una constitución humanista, sí, pero no ahora con estos líderes que tenemos. Tenemos una clase política realmente que da pena. Ninguno de ellos, de los 130 congresistas, ha hablado sobre la independencia de los poderes. Ninguno de ellos tiene la capacidad de poder razonar y encuadrarse de que lo que necesitan es tener un poder ejecutivo que se encargue de ver el funcionamiento, la ejecución de los planes, los proyectos y el presupuesto, cuidando que el desenvolvimiento y el trabajo, la aplicación de la justicia social sea y la distribución equitativa de las riquezas del país. Ese es el trabajo del Ejecutivo, lo cual no lo tienen en cuenta. El Legislativo no tiene nada que ver con el Ejecutivo, por eso son fiscalizadores que se cumplan. Hay un presupuesto de la República que en el mes de octubre entra al Congreso de la República para ser evaluado, es promulgado vía ley en noviembre, o es lanzado hacia la Presidencia de la República quien proclama la ley. Es un proceso de balance de poderes y el Poder Judicial. Eso es lo que en este contexto hemos visto que no existe. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público, en un trabajo casi pegado, gemelo, con el Congreso de la República, se han dedicado en los últimos meses a trabajar en una guerra contra el Ejecutivo? Y el Ejecutivo, en solitario, a luchar contra el Congreso de la República. Mientras que el Poder Judicial, que es un poder totalmente autónomo, se ha dedicado a hacer cualquier cosa menos a reformarse, a reconstruirse. Tenemos los tres poderes esenciales y tenemos otros poderes adicionales que nos han puesto, a los cuales lo llaman el Consejo de Estado. Y es el momento también de desactivar esta cosa. ¿Cuánto gana el Consejo de Estado? ¿Cuánto gastamos ahí? Tienen el Consejo Nacional de Justicia. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional de Justicia? No tenemos mejores jueces. Tenemos casos estancados. ¿Y Nostroza cuándo viene? ¿Toledo cuándo lo traes? ¿Cuándo repatriamos los millones que se llevó Montesinos con Fujimori? Señores, ¿cuándo vamos a ver la solución de que el sur del país nunca ha sido atendido por todos los sucesivos gobiernos que han llegado? Cada vez que hay friaje, tienen que salir los canales de televisión a pedir colaboración de ropa y comida para enviarle a la gente, a nuestros hermanos que están en el sur. El Estado debería preocuparse. Vías de acceso, mejores carreteras, hospitales, colegios, agua, desagüe, luz. Pasarán los gobiernos y se olvidaron de ellos. Y cuando se levantan en protesta, porque tienen todo el derecho de reclamarle a un Estado que ha tenido en los últimos 20 años un desarrollo económico de envidia, pero donde solamente ha sido la capital, Lima, la que ha disfrutado, pero las provincias no. Y cuando protestan, ¿le vas a decir terrorista? Esa desigualdad que existe, Lima contra el Perú, lo único que ocasiona esto, más fricción, más enfrentamiento. Necesitamos políticos serios, conscientes, que entiendan de la división de los poderes, el equilibrio de los poderes, el respeto al elector. Y que no se pasen como del 2016 hasta la fecha hemos tenido presidentes desde Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, ha entrado Sagasti, y antes que él Merino por una semana. Y antes de que se vaya Vizcarra, Mercedes Arauz por 35 minutos ha sido presidenta. O sea, el poder legislativo se ha convertido en un juego.
No tienen ni siquiera la capacidad de pensar para qué existe. ¿Por qué existe? Somos nosotros una república que tiene un poder legislativo donde tiene que ir gente que conozca de política, no matones de barrios, ni personas que viven como parásitos de la política. Un llamado de atención, y ojo, los 130 que están en el Congreso, la culpa es de quienes votan por ellos. Para concluir, les voy a decir una cosa. Por los 128, la culpa es de todos los peruanos que están ahí en el Perú. Porque los otros dos son culpa de nosotros, los peruanos que estamos en el exterior. Que hemos puesto a dos incapaces, a dos personajes que dan vergüenza, dos congresistas. Uno, el más resaltante es el que tiene el fujimorismo, el señor el marqués Lizarzaburo, un hombre que se le ha pasado durante todo este tiempo tratando de limpiar y quedar muy bien y buscando una audiencia con su majestad el rey de España, con esos aires de cónsul, de cónsul romano, con esa posición de marqués de Girón a Zángaro, donde no se le puede preguntar nada porque y ha descalificado hasta los próceres como María Parada Bellido y Micaela Bastida, quitándole la nacionalidad. O tenemos al otro congresista Ceballos, que anda preocupado porque la asignación que tienen nuestros representantes en los consulados, los cónsules, no les alcanza porque considera que es indigno de que le den $2.500 libre de sueldo y que tiene que aumentarlo un poco más para que se alquilen una casa más digna. Porque él gasta $2.500, no, para él tiene que ser un departamento de $5.000. Entonces que hagan una cosa, que le quiten el sueldo a ese congresista y que se lo pongan al cónsul, al que él más considere. Así que nosotros somos culpables. Ellos no son marcianos que han llegado a un platillo volador y han aterrizado ahí, no han caído como paracaidistas dentro del Congreso. Nosotros los hemos llevado. Busquemos profesionales de formación, busquemos políticos profesionales de carrera. Todo tiene solución, solamente la muerte no tiene solución. Así que está en ti, en todos nosotros, mejorar la elección. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. No ha sido una noticia muy alentadora por toda la tristeza y la pena que está pasando. Y antes de acabar, quiero extender mis condolencias a los familiares de los que han caído, tanto de las fuerzas del orden como de los marchantes, ¿no? La gente que ha estado protestando, ¿no? Son en total, suman a 20 fallecidos y ya se está llegando a casi 1.000 heridos. Tanto los policías, las Fuerzas Armadas, los ciudadanos que están en su legítimo ejercicio de la marcha, de la protesta, vaya para ellos mis condolencias. Y para nuestros amigos, los que nos siguen, si son muchos de ustedes parte de esas regiones también, mi solidaridad. Y hago votos para que el Todopoderoso nos ilumine y nos haga encontrar el buen camino. Y que por ahí comiencen a aparecer líderes de verdad, reales. Líderes que antepongan sobre todo el bien común, no el personal. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, que tenemos un programa especial por cierre de año. Muchísimas gracias y antes de despedirnos, les quiero hacer recordar, no se olvide de marcar me gusta, compartir y suscríbase a nuestro canal. De esa manera nos ayuda y nos alienta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Fundación para el Desarrollo Humano. José Arturo Medina Silva y equipo. En la difusión Iván Ramírez en La Boca del Lobo, Japón.